10 santos con poderes que darían envidia a los superhéroes de la televisión. No todos los santos han sido iguales de milagreros. Hay algunos que han mostrado tener increíbles superpoderes certificados por numerosos testigos. Es difícil hablar de estos temas hoy día, porque el virus de la negación de los hechos sobrenaturales está atacando al catolicismo. Pero si creemos que hay un mundo sobrenatural alrededor nuestro, que Dios maneja discrecionalmente, ¿por qué no iba a permitir que algunos de sus elegidos mostraran señales del mundo sobrenatural para recordarles a los demás que esa realidad existe y está presente? Este es un punto para nuestro discernimiento. Mientras tanto, presentemos una lista de los 10 santos con superpoderes. Primero, San Juan Apóstol. Lo sumergieron en aceite hirviendo y no se quemó. La temprana tradición de la Iglesia nos dice que San Juan fue el último apóstol en morir, tal vez alrededor del año 95. Sorprendentemente, él murió de viejo, pero eso no es debido a que las autoridades romanas no trataran de matarlo. En un momento dado, Juan fue encarcelado y condenado a muerte por las autoridades. El método, sumergirlo en aceite hirviendo en frente de una multitud de espectadores en el Coliseo. Pero, milagrosamente, cuando Juan fue sumergido en la olla, no se quemó. Él era capaz de estar en el aceite hirviendo sin que le afectara. Cuenta la historia que todo el mundo en el estadio se convirtió a la fe cristiana. Furiosos de que no moría, las autoridades romanas lo desterraron a la isla de Patmos, donde finalmente escribió el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. San Dionisio predicaba sin cabeza. San Dionisio nació en Italia en el siglo III. Fue ordenado obispo y enviado a Francia a predicar a los paganos. Al parecer, era tan exitoso en las conversiones que los líderes paganos lo arrestaron y lo condenaron a ser decapitado en la colina más alta de París. Pero después que su cabeza fue cortada, algo milagroso sucedió. No murió. La historia cuenta que tomó su cabeza y comenzó a predicar. Los paganos quedaron aparentemente sin habla y permitieron que el hombre decapitado continuara caminando y predicando. Lo hizo por 10 kilómetros, pero entonces el milagro desapareció y cayó muerto. Tercero, Santa Catalina de Alejandría. No podían parar que convirtiese a gente. Santa Catalina era una princesa en Egipto en el siglo III y recibió una buena educación. A pesar de ser criada como pagana, cuando ella era adolescente, afirmó que la Virgen María se le apareció y dijo que estaba casada con Cristo en un matrimonio místico y se convirtió a la fe cristiana. Poco después, consiguió una audiencia personal con el emperador romano Magencio y trató de convencerlo de que dejara de perseguir a los cristianos. El emperador puso a sus mejores filósofos y retóricos para debatir con Catalina, pero sorprendentemente ella ganó su debate. Varios de sus interlocutores quedaron tan impresionados que se convirtieron al cristianismo. Furioso el emperador la encarceló, pero su capacidad de persuasión continuó en prisión. Entre quienes conoció en la cárcel y quienes le visitaron, se cuenta que 200 personas fueron convertidos por su evangelización. Cuando se negó a dejar de convertir a la gente a la fe cristiana, a pesar de haber sido torturada, el emperador trató de persuadirla que se detuviera al pedirle que se casara con él. Ella se negó y la condenó a muerte. Pero cuando ella tocó la rueda de pinchos que se va a utilizar para matarla, ésta se rompió espontáneamente. Por último,
el emperador ordenó que fuera decapitada, lo que terminó con éxito su vida. San Policarpo. No lo podían quemar. San Policarpo, obispo de Esmirna, vivió entre el año 80 al 167 y fue discípulo del apóstol Juan. El martirio de San Policarpo explica: y cuando la llama ardiente salió con gran furia, nosotros, quienes lo presenciamos, vimos un gran milagro y se nos ha conservado para que podamos informarlo a los demás lo que entonces tuvo lugar. El fuego tomó la forma de un arco, como la vela de un barco cuando se llena con el viento, rodeando como un círculo el cuerpo del mártir. Y él apareció dentro no como carne que se quema, sino como pan que se cuece al horno, o como el oro y la plata que brilla intensamente en un horno. Sin desanimarse, sin embargo, los funcionarios que supervisaban su ejecución ordenaron que se le apuñalara con una lanza, que un soldado hizo con éxito. Pero incluso entonces hubo otro milagro. Al hacer esto salió una paloma y una gran cantidad de sangre, por lo que el fuego fue extinguido. Y toda la gente se maravillaba de la diferencia tan grande que había entre los incrédulos y los elegidos, de los cuales el admirable Policarpo era uno. Así que finalmente fueron capaces de matarlo, pero Dios decidió hacerlo difícil. Quinto, el profeta Daniel no fue comido por los leones hambrientos. Daniel es otro gran profeta del Antiguo Testamento. Él fue llevado cautivo a Babilonia con otros judíos, pero se destacó rápidamente en las filas del gobierno debido a su inteligencia y capacidad de interpretar sueños. A otro oficial babilónico no le gustaba y engañó al rey con la emisión de un decreto irrevocable sobre que cualquier persona que orara a Dios durante 30 días seguidos sería echado en el foso de los leones. Como Daniel continuó orando todos los días a Dios, fue arrestado. A pesar de que al rey le gustaba Daniel, de mala gana siguió su propio decreto y encerró a Daniel en la cueva de los leones en la noche. Cuando el rey se despertó a la mañana siguiente, comprobó que Daniel estaba milagrosamente vivo. Un ángel había cerrado la boca de los leones. Sexto, el profeta Elías hizo que Dios enviara fuego del cielo. Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, y como verdadero profeta de Dios que decía la verdad, era odiado por mucha gente, especialmente los gobernantes. En un momento, él desafió a un duelo a los sacerdotes del dios falso Baal. Ellos iban a invocar a Baal para que enviara fuego del cielo para quemar un sacrificio, y Elías llamaría al verdadero Dios para hacer lo mismo. Los sacerdotes de Baal invocaron a Baal todo el día y no pasó nada. Luego Elías roció su sacrificio con agua, solo para que fuera más difícil. Pidió a Dios que enviara fuego hasta el sacrificio una sola vez, y Dios envió el fuego de inmediato. Pero esto solo lo hizo un objetivo mucho más preciso de los gobernantes para matarlo. Pero ellos nunca fueron capaces de matarlo. Por supuesto, al final de su vida, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, así que él nunca murió, aunque no se sabe mucho sobre él. Enoc es otra persona mencionada en la Biblia como si hubiera sido llevado al cielo directamente por Dios sin morir. Pueden ver el Génesis capítulo 5 del 21 al 24. Santa Catalina de Siena vivió 19 años comiendo solo la Eucaristía. Santa Catalina de Siena es una de las más grandes santas de la historia de la Iglesia. Además de la santidad, es una doctora de la Iglesia, una mística y también es recordada por haber humildemente y apropiadamente llamado a un papa. Ella vivió los últimos 19 años de su vida sin comer, a excepción
de la recepción de la Eucaristía y, sin embargo, milagrosamente continuó al servicio de la Iglesia. Aunque ella murió a la edad de 33, tuvo 19 años de ayuno. San José de Cupertino, el Santo Volador, llamado el Santo Volador, pero no estamos hablando de un par de historias que afirman que San José de Cupertino voló en privado o fue visto por unas pocas personas. Estamos hablando de que lo vieron volando regularmente grandes grupos de personas, ya fuera en la misa, la liturgia de las horas o simplemente ante la mención del nombre de Jesús o de un santo. José involuntariamente entraba en éxtasis y empezaba a levitar. Al parecer, esto sucedió durante una procesión pública enfrente de toda la ciudad y una vez incluso durante una audiencia con el Papa. Su constante e incontrolable levitación en realidad se convirtió en un problema. Sus superiores religiosos los consideraban un fenómeno perturbador. Al final de su vida fue trasladado a diferentes monasterios y mantenido en su celda, pero siguió levitando en el nombre de Jesús de todos modos. San Vicente Ferrer traía gente de entre los muertos. San Vicente Ferrer es famoso por su obra misionera, su predicación y su teología, pero también tenía una habilidad sobrenatural sorprendente que podía traer a la gente de entre los muertos. Y al parecer lo hizo en varias ocasiones. Según una historia, Vicente entró en una iglesia con un cadáver dentro. Frente a una serie de testigos, Vicente simplemente hizo la señal de la cruz sobre el cadáver y la persona volvió a la vida. En una historia particularmente impresionante, Vicente se encontró con una procesión de un hombre que iba a ser ejecutado en la horca por haber cometido un delito grave. De alguna manera, Vicente sabía que la persona era inocente y le rogó a los funcionarios del gobierno, pero sin éxito. Coincidentemente, pasó por al lado de él un cadáver que estaba siendo llevado en una camilla. Vicente le preguntó al cadáver: ¿es este hombre culpable? Respóndeme. El hombre muerto de inmediato volvió a la vida, se sentó y le dijo: él no lo es. Entonces el hombre se acostó de nuevo en la camilla. Cuando Vicente le ofreció al hombre una recompensa por ayudar a reivindicar al hombre inocente, el hombre dijo: no, padre, porque estoy seguro de mi salvación. Y así murió de nuevo en ese mismo momento. Padre Pío, un compendio de superpoderes. El famoso santo que vivió en el siglo XX, San Pío de Pietrelcina, tenía casi cada superpoder que se puede imaginar. Hay afirmaciones de que él podía bilocarse, estar en más de un lugar al mismo tiempo, leer la mente de las personas, por lo general en el confesionario, levitar y sanar a los enfermos. En una historia, un matemático profesional estaba confesando sus pecados a Pío en el confesionario, aunque no le dijo a Pío que era un matemático. Como él era un poco vago sobre cuántas veces había cometido un pecado en particular, Pío respondió con firmeza: usted es un matemático, deje el confesionario y regrese cuando sepa cuántas veces lo hizo. En 1950, Pío fue una vez visto asistir al funeral de un monje en Milwaukee, Wisconsin, pero sin haber dejado su propio monasterio en Italia. Lo mismo sucedió en Uruguay y frente a varios obispos que estaban reunidos en la ciudad de Salto. En cuanto a su capacidad de bilocarse, una persona informa que Pío dijo una vez: yo puedo hacer 3 cosas a la vez: orar, confesar y dar la vuelta al mundo.